Michael Burry alerta sobre Alphabet y su deuda. En nombre de Jimmy Rocha y en Técnicos y Fundamentales, antes de realizar la revisión de las noticias más importantes del cierre de mercado, vamos a realizar una revisión acerca de las recientes advertencias del célebre inversor Michael Burry con respecto a la reciente emisión de deuda de Alphabet. Y es que precisamente la compañía ha realizado una colocación de deuda por cerca de 32.000 millones de dólares en menos de 24 horas, impulsada por la elevada demanda de los inversores y por la necesidad de financiar sus crecientes inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial. La compañía recurrió tanto al mercado norteamericano como al europeo, con emisiones en libras esterlinas y francos suizos por más de 111.000 millones de dólares, incluyendo un tramo a 100 años. La operación en libras, estructurada en 5 tramos con vencimiento entre 3 y 100 años, ha recibido una demanda récord de 30.000 millones de libras, mientras que la emisión en francos suizos contempla distintos plazos de hasta 25 años. En ambas transacciones participaron grandes bancos internacionales y europeos. Estas colocaciones se suman a una emisión previa de 20.000 millones de dólares realizada el día anterior en los Estados Unidos, que también superó bastante las expectativas y atrajo más de 100.000 millones de dólares en órdenes. Alphabet ya había protagonizado grandes emisiones de deuda en el 2024, tanto en Estados Unidos como Europa, confirmando el fuerte apetito inversor por su deuda. Y es que por ahora tal parece que la empresa mantiene una sólida calificación crediticia y respalda su estrategia con una robusta posición financiera, reflejado en un elevado flujo de caja libre y una significativa liquidez. Sin embargo, estos recursos apoyarían un ambicioso plan de inversión en infraestructura de inteligencia artificial, que para este año podría estar entre los 175.000 y los 185.000 millones de dólares, cifras que están por encima de lo esperado por el mercado. Pero otros analistas un tanto más escépticos calculan que el flujo de caja libre pasaría desde los 73.000 millones de dólares a tan solo 8.200 millones de dólares después de haber realizado esta emisión de bonos y de haber cuadruplicado su deuda de largo plazo en el último año. Este patrón para algunos analistas ya revela una dinámica en la que las compañías consumen su generación de caja, recurriendo incluso a financiación externa y continuando el incremento de su gasto. Y es que precisamente ante esta emisión de deuda, el célebre inversor Michael Burry ha publicado en su cuenta de X un anuncio recordando que Alphabet buscaría emitir un bono a 100 años. Burry explicó que la última vez que esto ocurrió fue con Motorola en 1997, el último año en que precisamente Motorola fue considerado una gran empresa. Orri nos recuerda que a principios del 97, Motorola se encontraba entre las 25 empresas con mayor capitalización bursátil y con mayores ingresos en los Estados Unidos. Pero esto nunca más volvió a ocurrir. En 1997, la marca corporativa Motorola ocupaba el primer puesto en los Estados Unidos, incluso por delante de Microsoft. Ya para el 98, Nokia había superado a Motorola en el mercado de teléfonos móviles, y después de la aparición del iPhone, Motorola dejó de ser de las principales empresas del mercado y del Nasdaq. Hoy, Motorola ocupa tan solo el puesto 232 con respecto a la capitalización bursátil, con tan solo ventas por 11.000 millones de dólares. De esta manera, Borri deja entrever que no está tan seguro sobre el futuro de Alphabet y tiene dudas sobre si esta emisión de deuda lo que demuestra es que la compañía no tiene la capacidad de financiar sus emisiones con los propios flujos de caja que genera. Ahora bien, con respecto a las noticias más relevantes para hoy, miércoles 11 de febrero del 2026, observamos cómo los principales índices en Wall Street han mostrado un comportamiento vacilante. Después de las publicaciones del informe de empleo de enero en los Estados Unidos, que han superado por bastante las expectativas del mercado y han reforzado la percepción de la resiliencia del mercado laboral. El SP 500 logra un avance moderado de tan solo el 0,07%, mientras que el Nasdaq cayó del 0,12 y el Dow Jones también corrigió un 0,1%. Y es que el informe de empleo mostró que la economía norteamericana ha logrado crear
130.000 empleos en enero y ha logrado que la tasa de desempleo descienda hasta el 4.3 según las cifras oficiales. A pesar de estos buenos datos, el dato mensual se vio compensado por revisiones significativas a la baja de las cifras de empleo para el año anterior, pues el crecimiento anual de las nóminas fue ajustado a 181.000 puestos, muy por debajo de lo informado anteriormente, lo que supone el aumento más débil del empleo desde 2003 fuera de los periodos de recesión. Ese contraste ha generado cautela entre los inversores y ha limitado el impacto favorable del informe en los mercados. Además, las revisiones anuales de los datos han mostrado la eliminación de 862.000 puestos de empleo en el conjunto del 2025, matizando el impacto positivo del dato mensual. Estos datos han influido en las expectativas de la política monetaria, pues los mercados han reducido las previsiones de recortes de tasas por parte de la Fed, lo que ha provocado un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Los mercados en este momento consideran una mayor probabilidad de que la Fed mantenga los tipos estables en los próximos meses y más del 40% del mercado esperaría que el Banco Central incluso los mantenga sin cambios hasta junio. A pesar de esto, algunos analistas consideran que un mercado laboral más estable podría ayudar a que la Fed mantuviera una postura prudente, mientras que otros ya anticipan que el ciclo de recortes de tasas podría acelerarse en los próximos años, especialmente con un posible cambio en la presidencia del Banco Central. La atención de los inversores se desplazará hacia la temporada de resultados empresariales, que podría aportar una mayor claridad sobre la evolución del consumo y del entorno corporativo, pues empresas como McDonald's, Kraft Heinz y Cisco concentrarán el interés de los resultados, principalmente en un contexto con una elevada inversión tecnológica y una competencia en infraestructuras vinculadas con la IA. Y es que precisamente hablando de la IA, aumentan los temores con respecto a la disrupción de la IA más allá del software. En la jornada de hoy, Charles Schwab, Raymond James y LPL Financial han caído al menos un 7% en la cotización de sus acciones, después de que la startup Altruist ha lanzado una herramienta de estrategia fiscal con inteligencia artificial. Esta ha sido la caída más profunda para alguna de estas acciones desde la crisis de abril del 2025. Hay que recordar que la semana anterior ya las acciones de software y financieras se habían visto afectadas después de que Anthropic lanzara nuevas herramientas de IA. Todas esas empresas tienen riesgo de disrupción y están siendo bastante vendidas por ahora, pero el mercado ya se pregunta, ¿cuál será el siguiente sector víctima de la inteligencia artificial y que mostrará tremendas caídas de los precios de sus acciones? Y es que el sector de la IA sigue bastante movido. Para el día de hoy, Meta anunció la construcción de un nuevo centro de datos. Este será de 1 gigavatio y estará ubicado en Indiana, como parte de su ambicioso plan de expansión de la inteligencia artificial. El proyecto contará con un presupuesto superior a los 10.000 millones de dólares y será uno de los mayores desarrollos de infraestructura de la empresa. Estará destinado tanto a soportar cargas de trabajo de la inteligencia artificial como sus productos principales. La capacidad del centro será suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares. Este anuncio se enmarca en la estrategia de inversión de Meta, que espera destinar hasta 135.000 millones de dólares a infraestructura de inteligencia artificial hasta el 2026, después de haber invertido más de 72.000 millones en el 2025. Si bien para algunos analistas estas fuertes inversiones pueden generar alguna preocupación, en todo caso las acciones de Meta por ahora han reaccionado inicialmente con una fuerte subida. Y es que el rápido crecimiento de los centros de datos ha despertado críticas en las comunidades locales, principalmente por el impacto en los costos energéticos, el consumo de agua y el ruido. Para mitigar esas preocupaciones, Meta se ha comprometido a cubrir el costo total de la energía del centro, además de aportar fondos anuales para apoyar a comunidades locales, incluso financiar mejoras en infraestructuras hídricas, carreteras y de servicios públicos. Además, el centro utilizará un sistema de agua de circuito cerrado que reducirá de manera significativa el consumo. En paralelo, Meta sostiene planes aún más ambiciosos, como la construcción del centro Hyperion en Luisiana, que podría superar incluso los 5 gigavatios de capacidad,
consolidando su gran apuesta por la inteligencia artificial. Y es que en ese mismo sector, OpenAI y Anthropic se encuentran en proceso de cerrar dos de las mayores rondas de financiación de la historia, recurriendo a un grupo cada vez más amplio de inversores comunes, una práctica que tradicionalmente era considerado un tabú en el capital de riesgo. Firmas como Sequoia Capital y Altimeter Capital, que históricamente han estado alineadas con OpenAI, plantean ahora participar también en la financiación de Anthropic, que podría superar incluso los 20.000 millones de dólares. Esta tendencia lo que refleja es la magnitud de las necesidades de capital de los principales desarrolladores de la inteligencia artificial y un frenesí inversor generado por el sector. Además de los fondos de capital de riesgo, grandes compañías tecnológicas y gestores de activos están adoptando estrategias similares, pues tanto Amazon como Nvidia y Microsoft han explorado inversiones en ambas empresas, mientras que Blackstone, MGX de Abu Dhabi y la división de capital de crecimiento de JP Morgan mantienen o negocian participación en OpenAI y Anthropic. Esta suposición de inversores se extiende también a otras firmas relevantes del ecosistema tecnológico, lo que evidencia un cambio estructural en las reglas tradicionales de inversión en las startups rivales. Y finalmente, otra noticia ha sido que el endeudamiento de los hogares norteamericanos está llegando a niveles récord y comienza incluso a mostrar señales de vulnerabilidad, especialmente entre los sectores de menores ingresos. Según los datos de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda total de los hogares ha ascendido a 18,7 billones de dólares en el cuarto trimestre del 2025. Este es el nivel más alto desde que existen registros. Si bien las hipotecas siguen concentrando la mayor parte del pasivo, el crecimiento más acelerado se observa en los préstamos no hipotecarios, como son los créditos estudiantiles, los de automóviles y las tarjetas de crédito. Ese aumento de deuda se ha producido en un contexto en el que el crecimiento del crédito ha superado ampliamente al de los ingresos durante décadas, lo que ha elevado de forma estructural el peso del endeudamiento sobre la renta disponible. La situación es especialmente delicada para el 20% de los hogares con menos ingresos, cuyo nivel de deuda supera sus ingresos disponibles, reflejando un elevado estrés financiero. Este fenómeno se extiende al conjunto de la población, con ratios de endeudamiento elevados en todos los grupos de renta. El deterioro ya se está manifestando en un repunte de la morosidad. La tasa de impagos alcanzó el 4,8 en el último trimestre del 2025, que es el nivel más alto del año 2017, impulsado principalmente por los jóvenes y los hogares de bajos ingresos. Los préstamos no hipotecarios están concentrando los mayores problemas, con tasas especialmente elevadas en créditos estudiantiles, tarjetas de crédito y financiación de vehículos, incluidos los segmentos de mayor riesgo. En contraste, los pagos hipotecarios se mantienen relativamente contenidos, aunque comienzan a mostrar un deterioro gradual, especialmente en zonas de bajos ingresos y en mercados inmobiliarios en corrección. A pesar de estas señales de debilidad, la situación no apunta por ahora a una recesión inminente. El principal riesgo está en un posible impacto negativo sobre el consumo, que representa alrededor del 70% del PIB norteamericano. A pesar del peso creciente del consumo en los hogares de mayores ingresos responsables de cerca de la mitad del gasto total, este actúa como un factor de contención frente a una crisis de consumo generalizada. Revisemos ahora el cierre de los índices. Como ya lo revisamos, el S&P 500 sube un 0,07, el Nasdaq cae un 0,12, el Dow Jones cae un 0,1 y el Russell 2000 de pequeñas compañías corrige un 0,4. En Europa el IBEX 35 cae un 0,43, el DAX en Alemania cae un 0,4, la bolsa en Inglaterra sube un 1,1 y el CAC 40 en Francia cae un 0,18. Sigue buen rendimiento en Latinoamérica, el Bovespa en Brasil sube un 2,2. Hay que recordar que el año anterior en el canal habíamos publicado esa tesis de inversión. El mercado en México sube un 0,4, el Merval en Argentina cae un 1,4, la bolsa en Chile sube un 1,9 y el Colcap en Colombia cae un 1,75. Jornada positiva para las materias primas. El oro sube un 1,6, la plata sube cerca de un 5%, el cobre sube un 1,07, el petróleo WTI sube un 1,64, el Brent un 1,3 y el gas natural sube el 2,15.
Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones regulada en los Estados Unidos. Si te ha gustado el contenido del video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.